un neurótico de manual, o sea, mató a su madre, le intentó asesinar, o sea, el programa Mil maneras de morir Ríete, no ¿no? es nada con lo que intentó con su madre. Es que, además es que Agripina no se moría, es que no se moría, siempre salía adelante, pero Nerón lo intentaba, lo intentaba. Salve, querites, bienvenidos un día más a la taberna de Castor y Polus, tu taberna de divulgación de historia antigua en general, historia greco-romana en particular. Y después de nuestra introducción reglamentaria, no puedo esperar más para darle la bienvenida a Mireia Gallego. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida. Pues ya sabes, Adri, que yo estoy encantada de venir a tu casa, de estar con tus oyentes, de charlar contigo, porque es como estar entre amigos y estar en casa tomándose un cafetito. Claro, ese es el espíritu de la taberna de Castor y Polus, nunca mejor dicho, tu taberna virtual para hablar de cositas romanas, griegas, bueno, de historia antigua en general, como dice el lema. Bueno, a veces es historia antigua, pero a veces está más de moda y más vigente que nunca, ¿eh? También te lo digo. Hablamos de cosas muy antiguas, pero a veces tiene un cierto tufillo actual que no veas. Ahí nos damos cuenta que no hemos cambiado tanto, ¿eh? Bueno, no hemos cambiado absolutamente nada. Ha cambiado la sociedad que vivimos, pero esencialmente, como digo yo, somos pastaditos, nos mueven las mismas cosas. ¿Y qué tal? ¿Cómo estás? Hacía tiempo que no te veíamos por la taberna del Vicus Toscus. Pues sí, pero tú ya sabes que a tu llamada yo voy, ¿sabes? Como Willy Fogg, ¿sabes? Tú llámame, yo voy. No, la verdad es que sí, ya sabes tú que yo siempre estoy liada con cosas y con historias y libros y proyectos y paridas de estas, pero tú sabes que yo siempre tengo de tiempo para ti porque me encanta estar en tu casa, ya lo sabes que me siento súper a gusto y la verdad es que muy bien, siguiendo trabajando en, en todo lo que tiene que ver con divulgación grecorromana, ya sabes que es lo que a mí me gusta más, y colaborando con amigos, porque os considero más amigos que compañeros, es verdad. Y la verdad es que es un placer poder hablar y explicar un poco sobre Roma y Grecia, que siempre que hablamos de esto, pues la gente, aparte de que les gusta, pues empieza a ver que eso, ¿no? Que tiene mucho que ver con lo que pasa en sus vidas, más de lo que la gente se piensa. Totalmente de acuerdo contigo en todos los puntos. Bueno, ¿puedes decirle a nuestros televidentes o oyentes, dependiendo de la plataforma de donde se estén viendo, dónde te pueden encontrar? Bueno, yo estoy omnipresente como nuestro señor. No, es broma. A ver, a ver, estoy muy presente, por ejemplo, en Facebook. Como mucha gente sabe, yo estoy llevando lo que era el grupo de Francesc Sánchez de Arraona Romana. También llevo mi propia cuenta, pero sí que es verdad que me vuelco mucho en la suya, ¿no? Como una especie de homenaje para él. Estoy en Instagram también, en ateneanique.web. También estoy en X con Mireia Gallego V y creo que en Tumblr también. Es que yo creo que estoy en todas menos en TikTok, pero creo que todas las demás. Y luego tiene la web la gente de Atenea Nike, que es pues, viejísima, porque pues llevo más años con vos que en esto. Y la web es www.ateneanique.com. Así que, y también digo que la gente me puede enviar mensajitos por Instagram y tal, que yo los contesto todos. O sea, que si alguien tiene cualquier sugerencia o cualquier cosa, pues ya sabe que me pueden contactar a través de cualquier mensajería y yo estoy encantada de, pues eso, de contestar, de responder, tenga que ver con historia de Grecia a Roma, tenga que ver con los libros, tenga que ver con lo que sea. Pues ya sabéis, queridos taberneros, cuando terminéis de escuchar este programa, corriendo a suscribirse en todas las redes sociales de Mireia Gallego. ¿Estás ahora inmersa en algún proyecto? Aprovechando que vienes a casa, pues te vamos a exprimir un poquito. Pues mira, la última novela que escribí, que fue la de La pensadora que llegó del Este, la publiqué en julio del año pasado, que era sobre la vida de Aspasia de Mileto, que fue de esas novelas que, ¡buah, Dios mío!, que te coge de todo porque son complejas, muy complejas de abordar. Yo creo que la más difícil que he hecho en mi vida. Estoy en otro proyecto que no puedo decir el qué exactamente, pero también es de escritura.
no bien bien de novela, pero por ahí hay algo. Y luego también estaba el otro día pensando que ya sabes que yo tengo como una colección que se llama Mitos Inversos, que son cuentos sobre mitología griega desde la perspectiva de los menos afortunados o de los peores vistos, ¿no? A mí es que me gustan los malos, siempre me gustan los malos. Yo siempre digo lo mismo, es más atractivo Darth Vader que Han Solo, ¿no? Sí, en Para eso mí. también estoy de acuerdo contigo. Los malos tienen su qué, ¿no? Y eso se ve además perfectamente en todo lo que hago. Cuando hice el libro de Locusta también, era de una envenenadora. O sea, a mí me gusta el personaje oscuro, siempre, de toda la vida. Y entonces dentro de mitos inversos tenía hecho el de Medusa, el de Hades y el de Eris. Y ahora estoy planteándome también hacer un cuarto, otro de estos cuentos, que la idea es hacerlo seguramente de Hefesto, y porque el pobre hombre está ahí más olvidado que nada, y cornudo, apaleado y de todo, y entonces a mí que me gustan los sufridores, pues he pensado, oye, pues mira, estaría bien abordar a Hefesto, ¿no? Y ponerlo también en el tema de mitos inversos, pero bueno, aún queda un poquillo para ello. Pero es que estoy metida en tantos líos, Adrián, que antes lo hablábamos, estoy metida en tantos follones que al final se me acumulan las ideas y luego, pues claro, para desarrollarlas necesito toda una vida. Totalmente, faltan horas al día, para poder abordar todo lo que queremos hacer. Me Es faltan increíble. vidas, ahora sí Bueno, me faltan vidas, vidas. directamente. Ahora tengo 52, tú espérate, yo necesito 3 vidas más, yo necesito un fármaco o algo que me alargue, que me alargue, pues no sé, otros 50 años más, una cosa así, Como mínimo. mínimo. Pues bueno, muy en nuestra línea. Bueno, hemos tenido una primicia bastante buena, ¿eh? Sabemos en qué está trabajando Mireia Gallego. Eso ahí es nada, ¿eh? Ya Hemos sé, ya te lo diré. así un poco encerrona, ¿eh? Lo reconozco que por mi parte ha sido un poco encerrona. Pero bueno, Pero a mí no me importa, ¿eh? cuando puedo me aprovecho. Y más si me dices Que sí. esto. Pues bueno, Aprovechate que yo te dé. Uy, no me digas dos veces. Pues vamos a ir al turrón, como se suele decir, ¿no? Y vamos a seguir comentando, pues en la línea que llevamos una serie de programas, ¿no? Comentando sobre todo las vidas de los grandes personajes de la historia de Roma. Hemos hablado desde Calígula, ¿no? Que realmente hemos visto que el pobre era más un incomprendido, a que se le fue la mano un poco. Hemos hablado sobre todo de mujeres en Roma, ¿no? Que también siempre hablamos de las grandes espadas, los grandes hombres, pero que también vemos que nos estamos olvidando del 50% de la población, ¿no? Que la conformarían las mujeres. Como se suele decir, detrás de un gran hombre siempre hay una gran mujer, o por lo menos en la mayoría de los casos, ¿no? A no ser que me sacas como algún griego de esto así un poquito tal, ahí ya no se aplicaría el cuento, pero bromas aparte. Y Sí. entre ellos, pues, bueno, a Trajano, Adriano, que también son unos fijos de cualquier manual, cualquier libro de historia. Y hoy vamos a hablar de uno de los grandes villanos, ¿no? Así en consonancia con lo que estamos diciendo, que te atraía mucho la figura de los malos de las películas, pues aquí hoy hemos elegido entre Mireia y yo, pues comentar, bueno, abordar la figura de lo que sería el emperador Nerón. Y aquí pues trataremos muchas de esas cuestiones que van surgiendo de si realmente estaba tan malo, si era tan malo, si era un desequilibrado, si hay algo de interés por mostrarlo así. Intentaremos ver un poquito el trasfondo de la época, ¿no? Y de esas personas que le envolvieron que también influyeron mucho. ¿Qué piensas? Yo creo que, fíjate, Nerón, para mí, a lo largo del tiempo, como he tenido que investigar bastante sobre él, sobre todo cuando tuve que hacer la novela de Locusta, a mí Nerón siempre me ha fascinado, pero por una razón esencial, porque creo que es uno de los emperadores peor tratados y más incomprendidos de todos los que ha habido en el imperio, de verdad, ¿eh? O sea, yo cuando veo la cantidad de atrocidades, no atrocidades, no, pero la cantidad de cosas que se dicen sobre Nerón de una manera tan peyorativa, pienso, madre mía, hay mucha gente que no sabe, aunque desconoce, todas las buenas cualidades que tuvo Nerón, todo lo que hizo Nerón a nivel legislativo y el proyecto que él tenía en mente. Y es algo que cuando a la gente le explicas, ¿no? Y cuando realmente vas perfilando el personaje de una manera mucho más humana, te vas dando cuenta perfectamente cómo era Nerón y la cierta injusticia
en ciertos momentos, ¿no? No digo en todas partes de su vida, pero hay una cierta injusticia frente a un emperador que yo creo que fue incómodo, muy incómodo. Porque Nerón además había, su padre no era Claudio. Hay mucha gente que piensa que el padre de Nerón era Claudio, no, el padre de Nerón era Enobardo, que además precisamente ese primer marido de Agripina no es que fuera precisamente adalid del buen gusto y la buena y el buen comportamiento, porque eh, a pesar de que murió cuando Nerón tenía 2 añitos o así, pero realmente ese hombre era un depravado, o sea, estaba pirado. De hecho, una de las cosas que hizo Enobardo es atropellar a un niño con el carro y dejarlo todo tirado, ¿no? O a un bebé en medio de la carretera, o sea, le dio igual. Era de una crueldad tremenda, ¿no? Por eso tampoco podemos asombrarnos de ciertas conductas que se daban en la antigüedad, ¿no? Pero la madre de Nerón sí que dejó una impronta tremenda en su hijo, ¿no? Y muchas de las cosas que luego Nerón hizo, yo creo que era en parte una necesidad de liberarse absolutamente de todo lo que tenía alrededor, ¿no? Y Nerón no fue el emperador eh, tan terrible. No digo que no hiciera cosas mal, ¿eh? Digo que no es tan terrible si tú miras su gobierno, así desde vista de pájaro, te das cuenta de que no solamente legisló bien en muchos campos, sino que además procuró siempre legislar en favor de los menos favorecidos. Y eso dice mucho de él. De hecho, o sea, si la gente se sorprende mucho porque dice, como un emperador que fue, le enseñó Séneca, ¿no? Que fue su mentor, ¿no? Y que además estuvo tan preparado a nivel de clásicos, tanto de griegos como romanos, un amante de las artes, un amante de todo, ¿cómo puede ser que luego se convirtiera como en esa especie de monstruo egocéntrico y excéntrico? Y la realidad es que cuando tú a la gente le dices que es que Nerón alcanzó el gobierno y el reinado con 16 años, la cosa cambia, ¿eh? Es que Claro, yo, yo no, es que yo creo que hayas es dado que en yo la creo que hay mucha clave. gente que tiene la idea de que era mayor cuando consiguió el gobierno. No sé si es por la imagen de la película del Peter Ustinov, Mm. no lo sé, ¿eh? Pero que a veces es verdad que las películas deforman, pero es que Nerón alcanzó el gobierno con 16 años. Yo pienso Era que un... eso es la clave para entender todo lo que se va a venir después. Primero, el contexto de la familia en la que nació, porque corrígeme si me equivoco, que tú estás mucho más ilustrada que yo en esto, que en él convergían las diferentes líneas de toda la aristocracia romana, o sea, el top ten, la creme de la creme. Era descendiente de Marco Antonio, de Agripa, de Augusto, de los Claudios, creo que también los Domicios Enobardos, que también es una familia que he mentado antes, que es de rancio abolengo, como se suele decir, y todo eso Sí. confluía directamente en él, ¿no? O sea, que se esperaba que por ser descendiente de todas estas grandes familias ilustres, pues él tendría que ser competente. Y después el tema de la edad, que con 17 años, vamos, prácticamente era un niño, o sea, no estaba formado. Además piensa que porque aquí el eje principal de toda la vida de de Nerón, perdona, es Agripina. Agripina realmente es, es un portento de mujer, ¿eh? Es auténtica. Pero Agripina cuando se casó con Claudio, y Claudio accede al imperio por rebote total, o sea, asesinamos a Calígula y te escogemos a ti, aunque yo eso no lo tengo tan claro, pero bueno, yo creo que ahí Claudio tenía, bueno, Claudio era de todo menos estúpido, precisamente, pero cuando Claudio llegó al gobierno, en teoría, Claudio tenía también hijos varones, tenía británico. En realidad tenía que ser el heredero natural de Claudio, porque era su hijo de sangre, pero Agripina ahí dijo, va a gobernar mi hijo sí o sí, caiga quien caiga. De hecho, hay una frase muy célebre que ella explicaba, ¿no? Que ella decía, bueno, va a gobernar aunque yo tenga que morir en eso, y no se equivocó. Y de hecho, Agripina puso mucho esfuerzo en que Nerón fuera alguien excepcional, ¿no? De hecho, Séneca estaba exiliado porque Claudio le tenía una manía que no podía con él, y la verdad es que hay ciertas razones por las cuales cuando Séneca es un pensador maravilloso, pero la verdad es que era un hombre un poco difícil de tratar, ¿no? Y
aún así, Agripina hizo todos sus esfuerzos para que Nerón tuviera una educación exquisita. Y la tuvo. Y de hecho, cuando alcanza el gobierno, todo parece ser que porque Agripina le dice a Locusta que le prepare un bonito sofritico de setas a Claudio, ¿no? Aunque eso no está comprobado del todo, pero es así. En realidad lo hace para que su hijo salga y se consolide como emperador, entre otras cosas porque Claudio empezaba a dudar de que Nerón fuera la mejor opción y empezaba ya a decir, bueno, igual voy a meter a mi hijo, ¿no? Cuando Agripina fue viendo que se iba quedando Nerón un poco rezagado, pues dijo, pues ahí que voy con todo, ¿no? Y realmente le salió bien, porque en cuanto Claudio murió, Nerón ascendió. Y como era tan joven, que es lo que hablábamos, 16 años, es un chaval jovencísimo, jovencísimo. A pesar de que había tenido una educación magnífica y maravillosa, sus bueno, sus digamos que sus maestros, que habían sido Séneca, pero también tenía a Burro como consejero, pues claro, ¿qué le pasó a Nerón? Yo al menos lo analizo desde esa perspectiva. Un chaval de 16 años que acaba de llegar al gobierno, que además con toda la vorágine de todo lo que se suponía, ¿no? Entonces, en realidad él se dio cuenta que él no estaba gobernando, que estaba gobernando su madre, que estaba gobernando Séneca y que estaba gobernando Burro. Entonces, llega un momento que Nerón colapsa, dice, a tomar por saco. O sea, porque además el problema era que tenía a su madre rayándole por un lado y luego tenía a Séneca y a Burro rayándole por el otro, diciéndole, tu madre se tiene que apartar de aquí, tu madre no puede estar contigo sentada mientras vienen los partos. O sea, total, que yo creo que Nerón colapsó de alguna forma y dijo, sí, pues se acabó. Y entonces a pesar de que sus primeros meses de gobierno están considerados como muy buenos, ¿no? Porque realmente hay que apuntar ciertas cosas que son muy importantes de Nerón. Una, durante el reinado de Nerón es de los pocos en los que no hay conflictos bélicos, porque Nerón se ocupa siempre de llegar a pactos. Es decir, las puertas del templo de Jano siempre estuvieron cerradas, jamás estuvieron abiertas. Y eso muy pocos emperadores lo pueden decir. Pero además siempre buscó eso, alianzas y pactos tanto en las guerras británicas como también con los armenios y demás, llegaba a acuerdos para no tener que engancharse en una guerra que fuera prolongada y que causara muchas bajas. De hecho, él intentaba llegar a esos pactos porque la gente en Roma se estaba quedando sin grano, porque había una rebelión en parte y demás, ¿no? Es decir, que siempre hubo como una voluntad de Nerón de pacificar y de que no fuera un gobierno extremadamente belicoso. Y de hecho, no lo fue en absoluto. Se mantuvo muy al margen. Pero luego, aparte, Nerón es más conocido por sus excentricidades que no por su gobierno. Claro, cuando toda la gente le explicas, ya, pero ¿qué legisló Nerón, no? ¿O cómo legisló? Y la gente no te sabe decir, porque la imagen identitaria que se tiene de Nerón es con un arpa o una cítara subido encima mientras ve Roma en llamas. Primero, eso es mentira, totalmente mentira. Pero luego, aparte de la excentricidad propia de un emperador, que excentricidades tuvieron todos, y digo todos, Nerón legisló mucho más allá de eso. Aparte de mucha infraestructura pública espectacular, la cantidad de infraestructura pública que hizo, Nerón legisló, que por eso no es querido y está tan maltratado, legisló muy especialmente para la gente que era pobre, especialmente para los libertos. Hay un momento en que hay unas leyes en el Senado en el que los aristócratas quieren promulgar una ley por la cual a una persona que se le ha ofrecido la libertad y que se convierte en liberto, como que puede recuperarlo, como que puede volver a pedir, de alguna manera, perder la libertad otra vez y adquirirlo. Y Nerón le dice que ni hablar. Entonces legisla para promover que eso no se haga. Otra de las cosas, de las muchas cosas que hace Nerón, por ejemplo, es bajar los impuestos, porque claro, la gente iba ahogada, que se habían metido en pufos de deudas y la gente pobre no tenía con qué pagar. Y Nerón dice, espérate, vamos a pagar, o sea, vamos a bajar los impuestos sobre la tributación y entonces pasa, me lo invento, de un 4,6 a un 2,3. Claro, ¿qué pasó con estas leyes? Que estas leyes sí que iban muy bien para el pueblo, pero eran un problema para los aristócratas, porque les estaba fastidiando todo.
Entonces, Nerón se creó muchos enemigos en las clases aristocráticas, pero jamás en el pueblo. De hecho, durante todo su reinado, el pueblo de Roma no estaba en contra de Nero, no lo estaba en absoluto, y muchísimo menos en el resto de provincias, porque como Nerón era un gran apasionado de todo lo helénico, de todo lo griego, él viajaba, iba mucho a Grecia, porque le encantaban las artes, porque, bueno, le encantaba todo lo que era el mundo helénico y además había estudiado para eso, le encantaba la música, le encantaba la poesía y era muy excéntrico. Cuando Nerón murió, los griegos lo lloraron pero amargamente, porque es que lo adoraban, literalmente. ¿Qué pasó? Que Nerón quería, yo puedo llegar hasta entender psicológicamente la idea de Nerón. Nerón quería ser, primero, amado por el pueblo, o sea, tenía una obsesión con ser querido por el pueblo, le molestaba tremendamente la aristocracia, pero muchísimo, y luego lo que quiso fue crear una Roma a la altura de lo que él esperaba que iba a ser. Y también lo entiendo, fíjate, hay mucha gente que no sabe, la gente dice, bueno, es que el incendio que hubo en el 64, eso seguramente lo hizo Nerón para hacerse la Domus Aurea, ¿no? Esa enorme casa con un lago, con la... Bueno, que aquello no era una casa, aquello era bueno, una ciudad entera. Pero mucha gente no sabe que antes de la Domus Aurea, Nerón se estaba construyendo la Domus Transitoria, que se quemó en el incendio. O sea, la gente conoce la Domus Aurea, pero no la Domus Transitoria. Claro, Nerón se estaba construyendo su Domus Transitoria. De hecho, hay restos arqueológicos de la Domus Transitoria. Cuando empezó el incendio del 64, lo primero, porque empezó por el Circo Máximo, lo primero que se quemó fue prácticamente su palacete que lo estaban construyendo. Y luego, sí que es verdad que cuando acabó el incendio dijo, pues todos estos terrenos me los quedo yo y voy a montar aquí la pedazo de casa. Pero es muy curioso, Adrián, una cosa muy curiosa es, todo el mundo critica la Domus Aurea de Nerón, pero nadie critica la Villa Adriana de Tívoli de Adriano. Y es infinitamente más grande, infinitamente más opulenta. Ujú. Es decir, ¿hay una doble vara de medir respecto a estas cuestiones? ¿Hay una doble vara de medir entre los emperadores malos y buenos, los que consideramos buenos o malos? Durante el incendio, el gran incendio de Roma, que acabó con 5 distritos enteros, mucha gente se imagina a ese Nerón cuando la pintará encima, ¿no? Y viendo cómo se va quemando todo. La realidad, lo que dicen algunos clásicos es que él ni estaba. Entonces lo llamaron y llegó. Y cuando tú ves lo que él hizo y cómo promulgó y cómo ayudó a la gente, piensas, hombre, pues cuidado, pues tampoco parece muy lógico que si yo he chicharrado a media Roma, luego pague de mi dinero, o sea, abra las puertas de palacio para que la gente pueda entrar, pague de mis impuestos la limpieza de todos los barrios, es decir, para que no hubiera enfermedades. De su dinero lo que hizo fue limpiar todo el desastre, todo lo que se había liado, porque estamos hablando de 5 distritos, es una barbaridad, ¿eh? Miles y miles de personas sin hogar. Puso a disposición de toda la administración pública a favor de la gente, les pagó dinero para que pudieran tener alimento y grano. Y no solo eso, hizo una ley de edificación nueva para impedir que eso volviera a pasar. Y esas leyes que él promulgó, que es como un código técnico de edificación, establecía unas normativas que mucha gente no sabe. Por ejemplo, una es que debía haber no solamente una pared que separara un edificio del otro, sino que hubieran 2 paredes. Porque los edificios de Roma, que eran caóticos en algunos lados, muy altos, porque era un de pichorre, pues entonces tenían un único muro que separaba un edificio del otro. Y él dijo, no, 2. Luego él, de alguna manera, lo que dijo es que se tenían que poner, vamos a decirlo así, balcones, porque eso lo que procuraba es que los vigiles, lo que eran los bomberos, pudieran acceder a los pisos y pudieran, que les fuera más fácil poder parar el fuego y que no fuera saltando de uno a otro. Luego también lo que hizo fue decir, oye, menos madera, porque claro, si me estáis haciendo edificios de madera porque resultan muy baratos y ya en aquella época había gente que lo que quería era ganar dinero rápido, entonces compraban solares y edificaban de manera desordenada y caótica porque lo que querían era sacar rendimiento, él dijo, no, no,
O sea, los materiales que se tienen que utilizar preferiblemente tiene que ser, pues eso, ladrillo y tal, que sea ignífugo, porque si no, esto va a pasar no una, sino muchas veces, como realmente pasó a lo largo de todo el imperio. ¿Cuántas veces se ha quemado Roma? Decenas de veces. Pero Sí, conocemos el incendio de Nerón. hablan del 64, pero es que en el 80 hubo otro, que creo que fue con ¡Buah! Tito, al que le tocó también historiar Pero de la ese se habla situación. tanto, Adrián, de ese se habla tanto, no. Porque la imagen icónica de Nerón tocando la cítara encima de esto, viendo cómo se va quemando Roma, para después él poderse hacer la Dugusauria, cuando la realidad es que efectivamente era un excéntrico de manual, un neurótico de manual, o sea, mató a su madre, le intentó asesinar, o sea, el programa Mil Maneras de Morir Ríete, no ¿no? es nada con lo que intentó con su madre. Es que, además es que Agripina no se moría, es que no se moría, siempre salía adelante, pero Nerón lo intentaba, lo intentaba. Pero era, ¿por qué era muy excéntrico? Porque tenía todo el poder. Era más excéntrico Nerón que lo que podía ser cualquier otro emperador. Pues no sé qué decir. ¿Eh? Cuando tú llegas a esos estándares de control y de poder absoluto, es lógico que tú pierdas la cabeza. De hecho, cuando él mató a Británico. O sea, cuando vio que Británico, su hermanastro, por decirlo así, ¿no? Podía alcanzar la mayoría de edad y podía resultar incómodo para él, no le tembló la mano para decirle a Locusta, prepárame un brebaje y lo matas. Y no le tembló la mano. Y también se cargó a su madre, que eso, que la gente piense cargarse a una madre, es lo peor que puedes hacer en la antigua Roma. Un padre, una madre es... De hecho, ellos tenían la idea de que si tú matabas a tu padre o a tu madre, se te presentaban las erinias a torturarte. Y de hecho le torturó eso toda la vida. Tenía comportamientos muy caóticos, ¿no? Luego mató a Popea, ¿no? Que cuando estaba embarazada. Tenía comportamientos muy, muy ultras, muy casi bipolares, ¿no? Y luego, pues cogió un esclavo y dijo, pues mira, la voy a medio disfrazar porque se parece a mi exmujer a la que me he cargado, pues lo voy a medio disfrazar y me voy a casar con ella. O sea, tenía comportamientos muy erráticos, pero luego también tenía una gran visión de Roma. Él fue un gran constructor urbanístico de Roma, pero a un nivel descomunal, porque cuando se quemó todo en el incendio, él con los mejores arquitectos debió levantarlo absolutamente todo. Y lo levantó haciendo avenidas mucho más grandes, calles mucho más grandes para intentar que no saltara el fuego de un lado a otro. Es decir, él como urbanista es de los más brillantes. Hay grandes logros hechos por Nerón. Y luego su idea también era instaurar esa grandeza en las artes que también forman parte de la sociedad romana, ¿no? La sociedad romana era muy dada, y todos lo sabemos, al ocio y al espectáculo de gladiadores, ¿no? Que era lo que más. Aquello era como el fútbol ahora. Y Nerón lo que intentó también, de alguna manera, es atraer o traer todo lo que era el teatro, las artes, la poesía, los espectáculos. De hecho, se generó concursos y espectáculos. eh, Él para intentar también que la cultura llegara a la gente de Roma, aunque eso no le gustaba a la gente demasiado. ¿Eh? O sea, el teatro, la verdad es que los romanos, Ah, no, pues no. si en el teatro no salían riéndose de alguien o insultando a alguien, el teatro no era atractivo para los romanos. Eso de la tragedia y la comedia ya eran Eso era muy cosas, típico, eran pero géneros completamente obsoletos en Roma que no tenían cabida. Ellos eran géneros más parecidos al mimo, ¿no? La telana, el mimo, todo esto era algo más del gusto de los romanos, ¿no? Más soez. exacto, pero ellos no apreciaban eso como lo apreciaba Nerón, pero Nerón en realidad, su idea era, y yo, créeme que en parte lo entiendo, porque si tú, por ejemplo, vas a Roma y ves la colina capitolina, ¿no? Y donde están todos los grandes palacios imperiales, ¿por qué Nerón quiso hacer algo tan enorme, tan descomunal como la Domus Aurea? Porque yo creo que en su foro interno él debía ver pues Egipto y los faraones con la gran pompa y la gran dispendio, ¿no? Los grandes palacios, o veía todo lo que era el este y también veía la gran pompa. Y yo creo que de alguna manera él ansiaba para Roma ese nivel de grandeza, de opulencia,
que despertara la admiración, ¿no? La admiración profunda de cualquier persona que llegara. Y es verdad que la Domus Aurea es, es de una belleza brutal. O sea, ir a verlo. Yo lo recomiendo a la gente. Yo he ido a verlo y la verdad es que es de una de las cosas que más me ha impresionado de Roma, ¿no? Porque cuando tú viajas, cuando tú vas a la Domus Aurea y bajas con un arqueólogo y vas a ver la Domus, ¿no? Que realmente ves nada, ves un 0,0002% de la casa, pero es que era tan apasionado de la cultura oriental, tan apasionado de la cultura griega, que incluso los pasillos que estaban destinados a los esclavos, y que no se veían porque eran para tránsito interno de ellos, estaban decorados con una delicadeza, con una belleza descomunal que dices, no había ninguna necesidad. Si pasan los esclavos por ahí, yo no lo veo, ¿para qué lo voy a hacer, no? No, no, no. O sea, hay un nivel de precisión, de detalle, de mostrar divinidades egipcias, grandes esculturas. El comedor giratorio, o sea, es eh, de una visión yo creo que muy innovadora del urbanismo y de la arquitectura, que muy pocos pueden decir, ¿no? O sea, realmente crear un comedor que gira sobre sí mismo de manera tremendamente lenta, pero que tú al final llega un momento que aprecias que efectivamente se te ha girado, ¿no? Para que tú puedas contemplar como un mirador absolutamente todo. Crear teatros dentro de, o sea, es de una espectacularidad que posiblemente choca, ¿eh? Para nosotros nos choca mucho, pero no es una excentricidad mucho mayor que la que tuvo Adriano con su villa en Tivoli. Es que es igual, es que de hecho es más grande la de Adriano. Entonces, hay una doble vara de medir de emperador bueno, emperador malo, que yo creo que fue, en cierta manera, un poco, no interesada, ¿no? Pero quedaba mucho mejor. Y eso yo creo que dañó mucho la imagen política de Nerón y de su papel fundamental en el gobierno, porque yo creo que hay muchas cosas que él hizo que no se saben y que se han quedado con la imagen flash de un hombre excéntrico que asesinó a medio mundo. Otros emperadores no asesinaron a, a, a gente que estaba pensando matarlos, que Bueno, estaba... Adriano, sin ir más lejos, sí, fue el primero y es considerado de los buenos. Claro, Uf, es que aquí hay que mucha tela que Augusto, cortar, ¿eh? Has abierto muchos claro, melones muy interesantes. A ver, yo creo que hay que partir de las fuentes que nos han llegado, ¿no? Vamos a empezar porque Cayo Suetonio Tranquilo, creo que era el segundo, era con Noven, ¿no? Claro, él cogió todo lo que había ahí, todos los rumores, todas las habladorías y tal, las metió en un cóctel y vamos a darlo todo por bueno. Y hay que ver ahí lo que sería cierto, lo que no, lo que simplemente pues sería eso, ¿no? Una habladuría de mercado, pues dicen que ha hecho esto. Y ese dicen, pues él lo ha convertido en un... dijo esto. Yo creo que hay que empezar por ahí, ¿no? Después también la famosa novela de este escritor polaco, que nunca me acuerdo el nombre, que escribió Quo Vadis, del cual después hicieron la película. Yo creo que eso se nos ha grabado a todos los amantes del Peplum. Se nos ha grabado, vamos, en la psique, pero eso es imborrable ya, ¿no? Ese Peter Ustinov que antes han mencionado, por cierto, un gran actor, ¿no? Se ha creado la imagen del Nerón, ¿no? Que tenemos todos en la mente. Claro, ya tenemos esos dos factores, ¿no? Que el segundo depende del primero, obviamente. Y después ya llega donde la matan, ¿no? Que sería el perfil psicológico del personaje, que si yo lo repito hasta ser pesado, hablando vulgarmente, es que claro, es que le estás dando el Imperium a un niño de 17 años que está inmerso en las intrigas de la familia Julio Claudia. O sea, yo prefiero ser un mendigo y vivir tranquilo, que creo eso que lo dijo también alguien, ¿no? Que ser un aristócrata dentro de esa familia, porque vamos, ahí las cabezas no volaban, desaparecían directamente. además, Adrián, tú piensas que con Nerón, que estuvo desde los 16 hasta los 30 aproximadamente, ¿no? Eh, a mí hay cosas que me chirrían mucho, que tú decías lo de los clásicos y tienes toda la razón. Por ejemplo, Otón, creo que fue, eh, quiso volver a poner en valor toda la tarea que había hecho Nerón. Y a mí eso sí que porque incluso hay gente que dice, bueno, Nerón sufrió cierta damnatio memoriae, ¿no? Es decir, borraron.
muchas esculturas y mucho, pero no es verdad, porque de Nerón hay esculturas por todos lados y de hecho se reprodujeron muchas después. El hecho de que Otón tuviera, o sea, quisiera volver a instaurar el recuerdo de Nerón porque realmente lo vio como un buen gobernante, eso también dice mucho. Es decir, todo lo que dicen los clásicos es verdad. Yo a la gente siempre le pongo el mismo ejemplo que sintetiza muy bien, ¿no? O a mí me sirve para que la gente lo entienda, ¿no? Si dentro de 3.000 años, Adrián, se encuentra en un libro que habla de, me lo invento, Pedro Sánchez. No, mira, vamos a ponerlo más fácil, el rey emérito. Y se encuentra en el libro del rey emérito, ¿vale? Tú eso lo considerarás una fuente clásica, porque de hecho es el propio rey hablando de sí mismo, ¿no? Pero esa es la verdad de su vida. Esa es la visión que él tenía sobre sí mismo. Ahí, ahí es donde voy yo. Es decir, y tú de un mismo personaje, si ya a día de hoy, cuando hablas de cualquier personaje público, podemos no estar de acuerdo, y además, no solamente no estar de acuerdo, sino ser diametralmente opuestos, y puede considerar uno que lo está haciendo muy bien la gestión política y el otro decir que es penosa. Si ya siendo coetáneos ya pasa eso, tú imagínate si tú tienes que alimentarte de las fuentes clásicas muchos años después, porque hablas, lo has dicho perfecto, sobre habladurías, sobre intereses también, porque depende de qué lado vayas, te interesará que se muestre mejor o peor. Depende de qué dinastía seas, te interesará que se enfoque mejor o peor. Si tú eres de una dinastía totalmente diferente, pues a lo mejor lo que estás diciendo es que quiero que la Judio Claudia esté mostrada peor, ¿no? Y muchos de los panfletos que son, o muchos de los estudios, están pagados y financiados por el gobierno de turno o por el emperador de turno. Entonces, ¿qué te va a decir? ¿Que es bueno? ¿Que es malo? ¿Lo va a analizar desde una perspectiva objetiva? Totalmente. Es que eso pasa como tú dices habitualmente. Entonces tienes que ver el signo político sin meternos en jardines porque se sabe, todo el mundo sabe que yo no me meto en polémicas en mi negocio, Ya te lo ¿no? digo. Pero tienes que ver, por ejemplo, televisión española cuando gobierna un color y cuando gobierna otro. O sea, pues eso en la antigüedad también pasaba. Vamos, y hoy en día, ¿no? También se utilizan muchos dogmas y muchos mantras, por así decirlo, para justificar tu mala gestión, ¿no? En el sentido de, ¿cómo vas a decir tú que el que había antes que tú era más bueno que tú a la hora de administrar, ¿no? Pues tienes que inventarte algo, ¿no? Tienes que explotar esa parte por la que era más flojo, por la que pecaba, por así decirlo, ¿no? Y eso, bueno, pasa, se me ocurren muchos casos, pero no voy a abrir esos melones porque voy a pillar, ¿no? Como se suele decir. Pero es verdad, Adrián, es que, o sea, a veces hay que hacer simplemente un ejercicio de traspolar, ¿no? De quitar de un lado y ponerlo actual, ¿no? Y te das cuenta que es aplicar el puro sentido común. Es decir, Nerón fue un emperador excéntrico, un, un tío enajenado, pues posiblemente Mira, era. yo voy a hacer una síntesis. Para mí, y esto es opinión, para mí era un niño de 17 años con poder. Y creo Tal que de cual. ahí, que lo he dicho varias veces, pero de ahí ya parte todos los problemas. Se habla de dos partes de su reinado, una buena y una mala, ¿vale? Cogiéndolo mucho con pinzas, como hemos dicho, con los intereses propagandísticos de las fuentes, las habladurías, el culebrón, etcétera, etcétera, ¿no? Pero, o sea, el gobierno de Nerón no es lo mismo que los decretos de Nerón. Es decir, él podía tener un interés, pero realmente sabía hacerlo. Porque tú puedes tener una gran visión del mundo, pero si no sabes jugar, por ejemplo, antes también es una cosa, no sé si estarás de acuerdo conmigo, pero has dicho, ¿qué diferencia Adriano de Nerón? ¿Por qué a uno se le juzga de una manera y a otro de otra? Bueno, para empezar la propaganda. Y segundo, porque Adriano supo hacerlo. Otro mira, caso más flagrante. Augusto iba predicando y en este canal no somos sospechosos de ser haters de Augusto, al contrario, somos grandes amantes de Augusto, al PRI que se le respeta. No, bromas aparte. Augusto, de cara a la galería, le iba predicando las viejas costumbres, la modestia, la honestidad, el recato, etcétera, etcétera. De cara a la galería, en Roma tenía una villa que era pequeñita, que se había montado juntando varias pequeñas villas, más pequeñas incluso para hacer un pequeño complejo. El tío era muy modesto, ¿no? Hablando mal. Pero es que después se iba al sur de Italia
y estaba lleno de villas. Capri era suya, se la atribuimos a Tiberio, Tiberio la aprovechó por herencia, pero es que Capri era suya, era de Augusto. Después no la tenía la villa familiar. En Prima Porta, que le gustaba mucho a Livia ir, sobre todo cuando se le murió el marido, había otra villa opulenta, claro. Él se cortó delante de quien se tenía que cortar, pero después, por la puerta de atrás, amigo. Claro, es la diferencia. Nerón no, Nerón fue a calzón quitado, porque yo considero que no tenía esa madurez mental, ¿no? O la experiencia, por así decirlo, para poder jugar con ese factor, que fue lo que le reventó en la cara. Yo creo que la gran cantidad de problemas parten por ahí, de que era un niño de 17 años con poder, que mientras más o menos fue asesorado y se tuvieron todos pillados por las narices, siendo finos, entre Afanio Burro, porque Afanio Burro era el prefecto del pretorio, ¿no? Ahí está. Vale, Claro, es que además, es que yo creo que él pensó, pero ¿por qué teniendo yo el control, con, da igual con la edad, 16, 17, ¿no? ¿Por qué siendo yo emperador tengo que hacer caso a todo lo que me diga? O sea, él, por ejemplo, se juntó con Actea, porque además lo obligaron a casarse con la que había sido hija de Claudio, ¿no? Eh, y él lo que quería era ir a su bola, porque independientemente de la parte política, que es lo que dices tú, no hay que olvidar que tenía 16, 17 años, él en realidad su visión, es que la visión de Nerón era otra cosa. La visión de Nerón era hacer de Roma la ciudad más espectacular, más importante y que se viera. O sea, es decir, él tenía una cierta obsesión, ¿no? Al amor de la plebe, del pueblo, del llano, no de los políticos del Senado con los que no se llevaba bien, porque estaba regulando en contra de ellos, ¿no? Pero quería el amor del pueblo, tenía como una gran obsesión por recibir ese amor del pueblo, por eso promulgaba tantas leyes en favor de ellos, y también por ofrecer esa imagen de extremo lujo de Roma, porque para él eso es lo que debía demostrar. Entonces, todo eso que fue lógicamente entendido como una ostentación y que luego cuando llegó Trajano dijo, vamos a dilapidar esto, cuando derribaron Vespasiano, cuando derribaron todos la Domus Aurea, lo que Trajano le puso, también le sacó jugo a todo eso, ¿no? A todo lo que había, porque de hecho la mitad de cosas que luego se hicieron con los restos de la Domus Aurea, porque aquello parecía una cantera, ¿no? Eh, de hecho, cuando vas allí hay una bañera, bueno, no es una bañera, bien, bien, es como una pila que es lo poco que queda de lo que no cogió Trajano para sus baños. O sea, realmente lo que hizo, por ejemplo, de eliminar la gran figura del coloso de Nerón, ¿no? Que por eso el Coliseo se llama Coliseo, por esa figura del coloso de Nerón, así ataviado un poco como Sol Invictus, con sus rayitos de sol y tal. Lo que hizo luego la familia Flavia es tapar todo eso porque lo que estaban buscando era que tal ostentación, porque es verdad que era una familia bastante modesta en eso, es decir, no eran muy ostentosas, pero lo que intentaron fue tapar todo eso, pero utilizando todo eso para ofrecerlo al pueblo en un acto de generosidad, ¿no? Porque era un acto político en realidad. En realidad te estoy diciendo, ¿veis? Fíjate la opulencia que él ha mostrado y en cambio yo, toda esta opulencia os la regalo a vosotros. La regalo en forma de anfiteatro. En realidad, el anfiteatro, es decir, el Coliseo, el anfiteatro Flavio, no deja de ser uno de los monumentos más interesantes políticamente que hay. O sea, se hacía más política en el Coliseo que en el Senado de Roma. Porque el control absoluto de la plebe lo tenías en el Coliseo. Porque el control de las masas lo tenías ahí. Porque en realidad lo que estás haciendo es publicidad. Es una declaración de intenciones. Pero la idea que tenía de ciudad de Roma, Nerón, era radicalmente diferente. De hecho, las grandes frases de Nerón, ¿no? De ahora puedo vivir como un hombre, ¿no? De ahora que tengo mi casita de 200.000 acres, pues ahora puedo vivir como merezco, ¿no? Porque hay como una especie de choteo también con eso y un poco de humor. Pero porque él consideraba que todo eso era lo que merecía Roma y todo eso es lo que merecía el emperador, porque Roma era grande, porque Roma merecía eso, no minucias. Y él era un gran amante y un gran apasionado de todo lo que tenía que ver con Egipto, de todo lo que tenía que ver con el este, de la cultura, del arte, de la arquitectura. Y todo eso él lo imaginó
en Roma. Pero claro, eso no es popular para un sistema en el que hay un senado y unos aristócratas y unos patricios que están incómodos con la situación. Entonces, claro, ahí hubo un contrapeso, pero realmente dependiendo de con quién tú hablaras, había una fascinación absoluta por Nerón, es decir, los griegos tenían pasión, pero es que la población de Roma también. Luego habría quien estuviera más de acuerdo o menos de acuerdo, pero también lo hubo. La muerte de Nerón, claro, cuando realmente lo que tuvo, Nerón tuvo muchos momentos en los que veía que bueno, de hecho paró muchas veces intentos de asesinato, ¿no? En infinidad de ocasiones, ¿no? Pero cuando ya se empezaron a mover las clases aristocráticas, ¿no? Cuando los senadores ya estaban incómodos, muy incómodos con las decisiones de Nerón, pues se fueron moviendo por las provincias, que fue allí, ¿no? Donde Galba fue nombrado emperador con el beneplácito del Senado. Entonces lo primero que hizo fue cargarse a Locusta y condenar a Nerón. Y Nerón hizo una cosa que a mí me inspira mucha ternura, que es cuando él se fue, cuando él se retira, ¿no? Porque huye de la ciudad. En realidad huye buscando a la mujer que lo cuidó. Y no me refiero a su madre, sino a la mujer que estuvo a su cuidado cuando era pequeño. Y eso a mí me parece como, de cierta manera, un poco tierno, ¿no? De decir, vuelve, él sabía que iba a morir y además, en cierta manera, quiso que su esclavo de confianza, ¿no? Eh, que fuera él, o sea, tenía ya preparado todo el tema, pero me pareció encantador y que también encantador en el sentido de que él busca de alguna manera su raíz, ¿no? Voy a morir, pero cerca o junto a quien me crió, que no dejó de ser una esclava, ¿no? Una nodriza. Y a mí eso me pareció que tiene cierta dosis de tragedia griega, sería muy neroniano, ¿no? Esto sería como un final muy de Nerón, muy de, bueno, vamos a hacer aquí un final épico, ¿no? Y de alguna manera yo creo que el personaje se come al niño, ¿no? Estamos hablando, repito, que tú lo has dicho muy bien, una persona que alcanzó el gobierno con 16 y que fue condenado con 30. Es decir, ahí hay unos años de gobierno, no son pocos, ¿eh? Son entre 13 y 14 años de gobierno en el que Nerón estuvo al pie del cañón legislando sobre un montón de cosas, parando muchos francos, muchas batallas, parando Boudica y además diciéndole a sus generales, no, no, echa el freno, que lo que no quiero aquí es que la lía parda, tal cual, ¿eh? O sea, el general estaba casi, casi como metiendo un poco de baza para ver si las cosas se exaltaban. Y Nerón le dijo, no, aprieta el freno y vamos a pactar, vamos a llegar a un acuerdo para que no muera más gente. O sea, hay una parte de él que es muy humana, pero luego hay la parte hay que pensar, que esto es importante, que los emperadores se creían dioses. Es decir, no son seres humanos, son personas tocadas por los dioses que además los dioses te dicen, tú eres el que tienes que ser. Por lo tanto, si llego al gobierno y soy emperador, es porque los dioses dan su aprobación. Y él se vería como tal. Entonces, ¿voy a hacer caso de lo que me diga mi madre, de lo que me diga Séneca? Pues no, iros todos a tomar por saco. Y de hecho, Yo, seguro todos. yo considero que hasta cierto punto fue un error en ese momento. Porque al fin y al cabo eran los que ponían un poco de sentido común. Es que claro, él está muy bien, una persona muy bien intencionada, que todo el mundo comparta mi lujo, que los pobres puedan comer, paremos las guerras y paz y tal. Pero claro, yo creo que es una imagen bastante idealista que tenía el hombre, en el sentido de que, primero, has mencionado a los aristócratas. ¿Cómo funcionaba la política interna de Roma? Es un equilibrio de poderes entre los principales líderes de las principales familias, ¿no? Entre de las gentes y tal. ¿Vale? Pues mientras eso más o menos hubo un equilibrio entre eso, no hubo problema. ¿Cuándo saltaba el problema? Cuando alguien sacaba los pies del tiesto. Era cuando empezaban las guerras civiles y tal. Claro, Nerón fue a calzón quitado, precisamente. El momento en que se vio libre de la influencia de los tutores, que a los que le ponían un poco de freno, un poco de coherencia, en el sentido de, mira, quiero aprobar esta ley y tal, pero ¿hay dinero en las arcas? Claro, está muy bien que lo quieras hacer, pero ¿puedes pagarlo?
Porque después se ve que vino Vespasiano y tuvo que arreglar ahí un estropicio que había dejado, vamos, te había dejado las arcas hasta tal punto que tuvo que poner su famoso impuesto a la orina. Yo creo que va un poco por ahí, ¿no? Que eran como los que le iban frenando en plan de no calientes a este general o a este aristócrata que tiene la lealtad de 7 o 8 legiones. Que igual no montas una guerra civil. Que tú eres el líder del ejército romano porque las 30 legiones que hay sobre el terreno honran la memoria del divino gusto, pero en el momento que dejen de hacer esto, ¿qué? Y la prueba está, ¿no? Que así acabó el año de los 4 emperadores, el año de su muerte, el 68, que al final acabó eso en una vorágine de destrucción en la cual surgió Vespasiano, ¿no? Eso yo creo que Es es que es un... muy difícil, ¿eh? A nivel de, cuando tú analizas todos los emperadores en general, todo lo que es el sistema imperial, ¿eh? Es muy difícil, porque ahí tienes una parte que es el Senado, una parte que es la plebe, luego toda la parte militar, ¿no? Ya sabemos cómo los pretorianos utilizaban su poder para Sí, otros corromper, ¿no? también para Mejor jugar con ellos. postor, ¿eh? ¿Cuánto me pagas? ¿Cuánto me pagas? ¿Cuánto me pagas al mejor postor? O sea, eso no, realmente estar a esos niveles de poder en el que tú desconfías de todo el mundo, que yo creo que por eso, bueno, hay muchos, la mayoría de emperadores tenían en sus palacios el mármol extremadamente pulido, para que resultara como un espejo por si les venían por detrás, porque tenían una obsesión enfermiza y con razón además, de que estaban que en cualquier momento les podían matar, y cualquiera. Es decir, hubo un momento en la vida de Nerón en que Agripina se cuestionó dar apoyo a Británico para que su hijo dejara de ser emperador. Claro, cuando tú sabes eso, cuando tú ves a tu madre que está conspirando también contra ti, yo creo que al final te trastoca psicológicamente porque desconfías de todo el mundo, porque todo el mundo te parece conspiranoico, porque alcanzas un nivel de conspiranoide descomunal, porque no te puedes fiar de nadie, no te puedes fiar de un esclavo, no te puedes fiar del que te pone la comida. Jolín, pero si tenía Locusta en nómina, si él mismo lo hacía, si él mismo le decía a Locusta, oye, prepárame este brebaje y que se lo voy a poner a mi hermanastro, o prepárame lo que voy a matar a este y a este. Porque realmente se vuelven conspiranoicos, porque tal nivel de presión y establecer ese equilibrio entre el Senado y el buen gobierno, hay muy pocos emperadores que lo pudieran hacer. Porque el Senado realmente era un grupo extremadamente interesado de, si tú legislas para mí, no hay ningún problema. Si tú empiezas a legislar fuera de lo que a mí me interesa, entonces sí que tenemos un problema. Es decir, si tú lo que me estás haciendo, me lo invento, es quitarme las tierras o ponerme más tributación o impedir que yo pueda tener cierta autoridad con determinadas personas, si tú me estás quitando mi poder, yo te tengo que quitar el tuyo. Claro, eran muchos más, entonces eran mucho más. A ver, si te pillaban era desastroso, pero si no te pillaban, podías contar con un prefecto del pretorio, podías contar con alguien que te pudiera ayudar y que estuviera dentro. O sea, realmente a los operadores la gran mayoría se los cargan gente de entera confianza, gente con los que tenían que tener una relación. Claro que te vuelves conspiranoide y claro que te vuelves desconfiado. Y claro que al final lo que acabas buscando es el amor del pueblo, porque en realidad es un amor etéreo, es algo que no ves, es algo que está ahí, no lo tienes tan palpable, pero todo lo que era su petit comité, o sea, todo lo que era su familia, sus esposas, para él todo era sujeto o estaba sujeto a desconfianza. Y Ujú. entonces era un niño perdido en realidad. O sea, Sí, buscaba afectos y sí, los iba supliendo y iba cargándose a la gente y luego le daba pena y lo suplía. Dices, hostia, es una persona que está totalmente aislada. sí, tal cual. Es que cuanto más lo estás analizando, es que además sale a flote que parece ser que su perfil sería muy parecido a lo que sería eso, un niño con poder desamparado que no tiene la capacidad. O sea, el poder, vamos, básicamente le venía grande. O sea, sí, muy bien intencionado, muy todo lo que quieras, pero claro, tenía que tener en cuenta todos esos intrínculos. Y ya debió de hacerlo muy mal.
Al final, muy mal, ojo, me refiero al tema de lo que sería la gestión de eso, de los círculos de poder y tal, para que ya fue directamente declarado enemigo público del Estado. Y vamos, es que se tuvo que auxiliar la mitad de las legiones sin armas contra él. No es como, por ejemplo, a lo mejor cómodo que un pequeño grupo de aristócratas pues planificó su asesinato y lo mataron en un baño, creo, lo estrangularon, o a Domiciano, ¿no? Que también se la colaron ahí. No, 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 estamos hablando que medio imperio romano más se le había revelado abiertamente hasta el punto que lo habían depuesto. Pero oficialmente, quedas depuesto, venga, que venga Galba. Después Galba tampoco fue muy bueno, que digamos, Galba el breve. Es que realmente la muerte de Nerón, que es lo que decías tú antes, establece un problema político de dimensiones descomunales, porque es una época extremadamente convulsa hasta que todo llega a un cierto nivel de orden y todo se va poniendo en sus sitios. Y hay años que están todos, en fin, en un periodo en el que ahora tú, ahora yo, y de Guatemala a Guatepeor, o sea, es que no, pero sí que analizar el personaje desde una vista muy objetiva, mira, y lo que te decía antes de los emperadores buenos o malos, ¿no? Yo soy una gran, a mí me gusta mucho, por ejemplo, o a casi todo el mundo le gusta Trajano y Augusto, aunque a mí me gustan los malos, ¿eh? Pero Trajano y Augusto son los emperadores por excelencia, ¿no? Es el Felicior Augusto Melior Traiano, ¿no? Así es como se nombraban a los emperadores en el Bajo Imperio, ¿no? Que seas más afortunado que Augusto y mejor que Trajano. Es así como nombraban a los emperadores. Eso ya te dice esa imagen icónica, ¿no? De Augusto y Trajano. Eran buenos emperadores, por supuesto, porque cuando tú analizas, que además son dos formas totalmente distintas, una está basada en un comportamiento como muy, una administración militar, muy castrense, que es el caso de Trajano, ¿no? Y luego hay la gran habilidad de Augusto de, lo que decías antes, de lidiar entre el Senado y el poder absoluto personal, ¿no? Pero ambos tienen muchas sombras, ¿eh? O sea, Totalmente, Trajano totalmente. era un pedófilo consumado, es decir, traía niños, ¿eh? Claro, hay una parte que no quieres ver de un emperador, porque te parece maravilloso. Y de otros, hay una parte buena que tampoco quieres ver. Y hay que jugar un poco con eso. Sí, yo creo que la clave también, la diferencia es precisamente esta, ¿no? En su habilidad para poder capotear todo lo que les vino encima, ¿no? Una gestión realista en cuanto a capacidad de recursos o a la hora de aprobar una medida, yo qué sé, por ejemplo, el ejemplo que he puesto antes, ¿hay dinero para construir este acueducto? ¿De dónde sacó este dinero? Claro, Nerón parece que fue, venga, hace falta un acueducto, pues te construye aquí el acueducto, venga, alegría. Uy, hay una conspiración, pues me quito 17 personas. Pero tú sabes que entre esas 17 personas están las personas más influyentes del imperio con una cantidad de clientes exorbitada que puedes enfadar a muchísima gente que se te puede echar encima en un momento dado. Es igual, yo creo que eso es la que diferencia lo que sería o la figura de un buen y un mal emperador. Pero también hay una cosa importante que es que a Nerón le tocó lidiar con el incendio del 64. Bueno, aquí quiero hablar de eso a modo de epílogo. Ahora te preguntaré una cosita. Pero sí que es verdad que eso, eh, para él poder financiar la reconstrucción de Roma, tuvo que incrementar la tributación de las provincias, que ahí se ganó una de enemigos que te mueres. O sea, claro, porque es como si yo ahora cojo y además a los griegos les había permitido la exención de impuestos, que dices, pues así pues muy bien, pero sí que él había subido la tributación, porque claro, para reconstruir Roma, atención a lo que estoy diciendo, es reconstruirla de cero, reconstruirla otra vez necesitaba una cantidad ingente de dinero, pero no solamente necesitó dinero para poder reconstruir Roma, sino que necesitó dinero para poder abastecer de grano a Roma. Y eso, eh, a nivel económico, aparte de que tuvo que devaluar y tuvo que hacer miles de historias con el oro y con la plata, eh, o sea, no, es como, por ejemplo, los que gobernaron durante la época del COVID, ¿no? Gestionar una pandemia, ¿no? Con sus ERTE, sus seres, sus historias de todo el mundo, pues habría gente que lo haría, o dignatarios que lo harían mejor o peor, pero no es una tarea fácil,
porque te está viniendo una hecatombe de dimensiones descomunales en un periodo y tú tienes que gestionar eso. Es verdad que gastó y que además de forma muy excéntrica y muy alocada, sí, sí. Pero es que él no era, no, yo la visión que tengo de él es más de una persona que tenía una visión idealizada más que de una visión realista de la política. Y eso, aunque parezca una tontería, pero él estableció también las bases, o sea, algo quedó de aquello. Y de muchas de las cosas que Nerón hizo, de acueductos y de miles de construcciones, de las cosas que hizo Nerón quedaron, tanto en el imperio, y luego se aprovecharon otros de esos. O sea que sí, pero que es lo que digo yo, ni todos son tan buenos, ni todos son tan malos, que siempre hay que ver como, bueno, pues eso, verlos en su dimensión total, ¿no? Y valorar aquello que era tremendamente negativo, que lo fue, porque no lo fue, pero que también tuvo cosas buenas. Mientras se sepa todo, es perfecto. Yo creo que muchos de sus contemporáneos, ahora no me acuerdo de quién es la frase, si es apócrifa, que dijo que si Nerón hubiese sabido gestionarlo de otra manera, si hubiese entendido cómo funcionaba el poder, hubiese muerto de viejo en su cama tranquilamente y hubiese sido uno de los máximos referentes Seguramente. como emperador. Y ahora te voy a hacer la pregunta, ¿no? Aquí, ya que estamos desmodificando el folclore, ¿no? El incendio de Roma que has mencionado antes, Nerón, incendiario, no incendiario, ¿por qué no? Y el tema de los cristianos. La gente queda A muy ver, no podemos irnos sin hablar del incendio de Nerón, que se lo que tocaba, sobre todo lo que toca en la parte a los cristianos, porque si no, claro, la gente se va a sentir huérfana. De hecho, ¿te acuerdas que hace unos años salió un programa de grabación de CDs que era el Nero, ¿no? Que salía el disco incendiado. Sí, señor, Hasta ese punto ha quedado en la psique. tenemos más años con Bush que yo especialmente, así que sí me acuerdo de esto y hasta de los disquetes esos negros que se ponían en los rockers. Sí, sí, la verdad es que sí. A ver, la posibilidad es que es muy curioso. Como te decía al principio, el incendio empezó por la parte del circo máximo. Incendios en Roma era el pan nuestro de cada día. O sea, incendios había cada puñetero mes. Cada puñetero mes. Pero empezó por un lugar que si tú lo analizas bien, hay que pensar que toda esa zona era una zona de tabernas y demás, pero también eran caballerizas, estaba lleno de paja, había muchas estructuras de madera. Es decir, que en el momento en que empezó, aquello era imposible para imposible. Que la gente que dice, eso fue Nerón para construirse su Domus Aurea. Por el amor de Dios, si él se estaba construyendo una casa antes, si él se había construido el palacete de la Transitoria y se le quemó entero, se le quemó entero. Es decir, unos dicen, no, es que Nerón estaba arriba, tocando la cítara mientras observaba la nube de fuego y de cenizas es que hay algunos que dicen que ni estaba, que es que no estaba, que estaba a 40 kilómetros de Roma y que de hecho tuvo que venir para poder establecer un poco de orden. Mira, yo Sí, porque realmente, estaba, perdona que te corte, estaba en Antium, ¿no? exacto. Tenía la corte en O sea, Antium. hay fuentes clásicas que lo que te está diciendo es que en aquel momento él estaba en Antium y entonces le dieron aviso y él se dirigió a lo bestia para coordinar todos los equipos, que no fue fácil, ¿eh? Fue complicadísimo. Realmente fue una tarea inconmensurable de trabajo de coordinación de la administración y de los vigiles, pero es que no daban abasto, es que no daban abasto, porque hay que pensar que la estructura de la ciudad de Roma, que era caótica, porque claro, la gente se piensa en los palacios, las villas, no, 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 Roma eran edificios de 8 o 9 plantas, de madera, en el cual el que vivía en el primer piso pagaba más dinero que el que vivía en el ático, porque si vivías en el primer piso así tenías más riesgo de no morirte. El que vivía en el ático moría si había un incendio. Tal cual, o sea, es así de crueldad. En Barcelona hay edificios que el principal es el primero. Finca Regia, entonces el principal es el primero. Y es el más caro. Entonces, en una ciudad caótica en el que un edificio está soportado por el otro, que además estaban construidos mayoritariamente de madera porque era barato, era muy barato. Claro,
El incendio saltaba de edificio a edificio, de edificio a edificio, y cada vez más rápido. Paja, la gente en sus casas, hacinadas en habitaciones, tenían pucheros con fuego, con un pequeño fogón para poder prepararte 4 gachas y 4 porquerías. Todo eso quemaba constantemente. Día sí, día también. Incendios en Roma han habido centenares, centenares, pero de esas dimensiones en el que iba saltando uno a otro. Claro, iba un distrito y claro, no habían suficientes vigiles. Porque, claro, tú imagínate gente con cubos, gente con... O sea, eso era imposible de parar. ¿Los cristianos tuvieron algo que ver? Yo creo que no, sinceramente. Yo creo que fue un incendio fortuito, sin más, como muchos otros han habido. Entonces, a Nerón, ¿qué le interesaba? Hombre, pues ya aprovechando, ¿no? Pues como no tengo muy buen rollo precisamente, porque no lo tengo, ni con los cristianos, ni con los judíos, ni con nadie, porque amigos de los judíos y de los cristianos no era, pues voy a aprovechar, ¿no? Y voy a decir que han sido ellos, porque poner un chivo expiatorio es muchísimo mejor. O sea, si tú pones un enemigo común, pues ostras, la gente que se te está quejando a ti porque se ha quedado sin comida, porque lleva el churumbel sin comer un montón y que se han quedado sin casa, pues en vez de reclamarme a mí, sus iras irán dirigidas hacia un colectivo. Que eso es muy, en política, eso es muy guay. Eso lo vemos cada día constantemente. Entonces, ¿qué hizo Nerón? Dirigir la mirada hacia los cristianos. Entonces, él se comportó como un padre que ayuda a sus hijos romanos, que es, me voy a cargar a todos los cristianos, voy a colocar cruces en el patio de mi jardín y los voy a quemar a todos. Y les prendió fuego a todos, en línea, ¿eh? 1, 2, 3, 4, 5, un espectáculo dantesco. Pero lo hizo. ¿Qué pasó? Que la gente estaba cabreada, la gente estaba viviendo en el campo de Marte, hacinada como podía, tirada en las calles. Se habían quedado sin casa, se habían quedado sin negocios, algunos habían muerto. O sea, llega un momento que cuando tú tienes una población totalmente rota, pues claro, al final dices, vale, muy bien, los cristianos te los has cargado, pero tú también eres responsable. Y entonces, ¿qué pasó? Que se giraron otra vez el foco y se dirigió a quien tenía el poder. Por más que él financiara, ayudara, pagara, da igual, la gente estaba cabreada, humillada, y es lo que ha pasado en los grandes momentos de grandes catástrofes mundiales. Al principio estás un poco en shock, pero luego, ¿qué pasó con la Dana? ¿O qué ha pasado con...? Que al final, al principio estás en shock, pero luego lo que haces es dirigir hacia los responsables. Entonces buscas un responsable. Y lo mismo que pasó, es lo que pasó en aquel momento. La gente dijo, pues hacia Nerón, porque él vive en un palacete y mi hijo Churumbel está aquí medio chicharrado y no tengo ni casa ni tengo negocio y a lo mejor mi marido se ha quedado en el camino. Entonces, yo personalmente, yo creo que ni fueron los cristianos ni fueron Nerón, que fue uno de los muchísimos incendios que se propagaron por Roma, que Nerón aprovechó para hacer una Roma nueva y que los cristianos también aprovecharon, no los cristianos pobres, pero pobrecillos también, ¿no? Pero que quiero decir que el foco luego se dirigió hacia donde está el poder, hacia donde está el dinero. Sí, parece que también los padres de la iglesia también estaban muy interesados, ¿no? En calumniar a Nerón en el sentido, bueno, a ver, tampoco hacía falta calumniarle mucho, ¿no? Ella se había puesto ese San Benito el solo, ¿no? Porque realmente, a ver, y hacerlo lo hizo, ¿no? Lo de castigar a los cristianos, pero claro, había castigado a la primera comunidad y había quedado como uno de los emperadores como el anticristo, ¿no? Y yo creo que el fallo precisamente es esa falta de miras o esa idealización, ¿no? Y tomó el poder de una forma tan descontrolada que no supo ver que a lo mejor en los terrenos calcinados construiréis un gran palacio ahí a la vista de todos. Cuando tú estás en el campo de Marte, malviviendo debajo de una tienda de campaña, si se le puede llamar tienda de campaña, sería una buena idea y parece ser que no, que ahí podría nacer el mito Ahí es este donde te de... digo yo que su visión de él, y yo estoy convencida que en la visión neroniana pensaría, qué desagradecidos son. O sea, Totalmente. encima que he puesto dinero para quitar todos los desechos que habían quedado tras el incendio para que no me cojan enfermedades mi población que se muera.
Encima que he sacado de mi propio dinero para financiarles a ellos la comida y nuevas construcciones. Encima que voy a levantar ahora una Roma más amplia, de avenidas más grandes, con un código de edificación que promueve que ellos, fíjate que desagradecidos, que me hago yo mi casita donde poder vivir bien y encima se queja. O sea, yo estoy convencida que en su cabeza, Como se suele decir, ¿no? En su cabeza sonaba cojonudo. claro, pensaría bien, pensaría, esto es lo que merezco, porque realmente para él era un dios, es lo que merecía, o sea, lo mínimo que puedo tener es un palacete de este tamaño. Y realmente, ¿qué es lo que te decía? Que Nerón lo hizo. Lo que pasa es que Nerón era tan torpe, torpe o iluso, que pensó, me lo voy a montar aquí en medio de la ciudad. Y Adrián hizo lo mismo, pero unos cuantos kilómetros más para allá. Y nadie le dijo nada, porque no se veía. Entonces, no se ve, no existe. Entonces, a mí me parece apasionante la ingenuidad, ¿no? Con la que Nerón trató estas cosas, lo mucho que él pensaba que la gente le iba a querer y que merecía el amor de la gente, ¿no? Como diciendo, pero si me vuelco en vosotros, si os doy espectáculos y teatros y me preocupo por vosotros. Fíjate los aristócratas qué malos que soy, y yo me procuro todo por vosotros. Es que me imagino como un padre que quiere que su hijo, o sea, no sé, es que lo veo así, ¿eh? Muy condescendiente. ¿Sabes? No sé, lo veo como un idealista que, que, que no entendió nada, que era muy joven y que no, y No que estaba preparado. no estaba preparado para eso. O sea, que ¿cómo podríamos finalizar esta charla sobre Nerón? Vamos a ver. Una frase en la que en lo que le describiría, ¿no? Que fuese la síntesis de lo que hemos hablado. Yo, por ejemplo, lo he dicho antes, Nerón, un niño con poder. Sí. ¿Coincidimos? Yo creo que sí, un niño con poder, A mí me gusta lo que has dicho, ¿no? Nerón, el idealista. el ideal. Sí, suena un poco a inmobiliaria, pero no le va mal. Fíjate, en este caso yo creo, A ver si han cogido la idea de ahí. el promotor incomprendido también podría ser, ¿eh? El promotor incomprendido va bien. Sí, sí, algo así, no, pero sí que es verdad. Yo creo que el niño, sí, yo creo que el niño que no supo leer su tiempo. Y Pues, el tiempo no supo leer a Nerón. pues mira, yo propongo el juego de que la gente que haya llegado hasta ese punto de la charla, que pongan comentarios después de suscribirse, eso sí, y dejar su buen pulgar hacia arriba, que digan cómo definirían a Nerón. ¿Cómo lo ves? ¿Villano o no villano? Eso me gusta, porque hay gente que ya te dice muy villano, muy villano. Y Bueno, hay otra gente que dice no, no. Entonces me encanta ver esta manera en que argumentamos todos lo que vemos. Me parece solamente fascinante el personaje, simplemente por las, por el gran prisma que significa Nerón. Y eso ya es atractivo de por sí. totalmente de acuerdo. Pues bueno, Mireia Gallego, muchísimas gracias por esta charla tan interesante. Ha sido muy esclarecedora, ¿no? Hemos analizado, vamos, creo que no nos hemos dejado a ningún rincón de la casa sin barrer, ¿eh? Que no. Y mira que la Domus Aurea es grande. Sí, mucho, pero mucho, mucho. La gente no se hace la idea de lo grande que es. Hasta el No, no, punto, el es Coliseo era un el vestíbulo. Es un pisito, pues. El Coliseo solo, ¿no? El Flavio Pueden solo ser era el playas, vestíbulo de la casa que había ahí, en el estanque del vestíbulo. ahí es. Imaginaos, qué Pues locura. nada, muchas gracias a vosotros, a ti, Adrián, por invitarme. Y bueno, yo encantada de eso, de que la gente opine, de que, porque esa es la gracia del programa, que la gente opine y diga la suya. Y que también estés o no de acuerdo, que es una cosa maravillosa, que te haga reflexionar y pensar. Yo con eso ya me conformo. Totalmente. Pues nada, Mireia, muchísimas gracias otra vez. Y a vosotros, queridos, pues despedirnos como hacemos de la manera habitual, después de haberos deseado y de que hayáis pasado un rato agradable. Y ahora sí, nos despedimos con nuestro gualete, Gaudete, querites. Hasta otra. Y a ti, quirite, decirte que si te ha gustado este contenido, puedes apoyarlo dándole un buen like, suscribiéndote, compartiéndolo con tus amigos y dándole a la campanita para que no te pierdas ninguno de tus programas favoritos. Y ahora sí, con esto me despido con un buen valete, Gaudete, quirites. ¡Hasta otra!